España había entrado al siglo XX con el alma herida. La crisis del 98 no había sido solamente una derrota política o militar. Fue algo mucho más hondo, una herida de conciencia, una sensación de desgaste, de extravío, de civilización cansada. En la primera década del nuevo siglo, mientras avanzaba la secularización y la confrontación entre católicos y laicistas, muchos pensaban que la fe debía replegarse, que la vida pública ya no era lugar para el testimonio cristiano y que lo más prudente era resistir en silencio sin pretender demasiado. Era un tiempo de mucho ruido ideológico, de confusión intelectual, pero sobre todo de fatiga moral. Y en medio de ese ambiente, el padre Ángel Ayala comprendió algo decisivo, que cuando una época empieza a perder el alma, el primer deber no es conquistar espacios, sino formar conciencias. No es ganar poder, sino forjar hombres. No es multiplicar presencia, sino encender virtud. Y por eso, en noviembre de 1908, reunió en Madrid a un pequeño grupo de jóvenes y ahí comenzó a germinar una obra nacida para formar católicos capaces de entrar en la vida pública sin dejar comprarse por ella. Pero toda semilla verdadera necesita una hora de manifestación. Y esa hora llegó un año después, en 1909, en la capilla del Colegio de Areneros, antes de la comunión y en la festividad de San Francisco Javier. Un joven se adelantó, se arrodilló en el altar y leyó en nombre de todos la oblación de la asociación que estaban haciendo en ese instante. Ese joven era Ángel Herrera. Y hay algo inmenso en esa imagen. Una obra para la vida pública que no nace en la tribuna, sino de rodillas. No nace del apetito de influir, sino de la decisión de ofrecerse. No nace de la ambición, sino del compromiso. Primero Ayala, formando el alma, después Herrera, ofreciendo la vida. Y en esa escena parece reunirse algo de las grandes corrientes de santidad que levantaron la hispanidad. Algo de San Ignacio de Loyola, con la disciplina interior que no tolera la mediocridad. Algo de San Francisco Javier, en el fuego apostólico que no nació para esconderse. Algo de Santa Teresa de Jesús, en la hondura del alma que sabe que sin vida interior toda empresa acaba vaciándose. Y algo de San Fernando Rey, en la majestad del poder sometido al deber, de la autoridad inclinada ante una ley más alta que ella misma. Y es por eso que más de un siglo después, nosotros podemos encontrarnos hoy aquí, ya lo comentaba Fernando, y principalmente gracias a Ceusefas. Porque estos encuentros no nacen de la nada, nacen de la obediencia primera, nacen de una asociación que comenzó casi en silencio en una capilla y en una conciencia, y que hoy sigue dando frutos en la iglesia, en la vida pública y en la historia. Estamos aquí porque hubo hombres que entendieron el tiempo, y que ese tiempo la fe no podía quedarse encerrada en lo privada, que debía formar, comprometer y continuar. Y para nosotros mexicanos, esta escena tiene además una resonancia todavía más honda, porque lo que en Madrid comenzó como formación para la acción pública, en México, pocos años después, se convertiría en prueba de fuego. Entre 1926 y 1929, la guerra cristera estalló frente a la aplicación de las leyes anticlericales del callismo. Y entonces la pregunta ya no fue solamente si el católico debía entrar en la vida pública. La pregunta fue si estaba dispuesto a sufrir por no abandonarla. Si el padre Ayala y Herrera representan la hora en que la conciencia se forma y se ofrece, la cristiada representa la hora en que esa misma conciencia resiste y se inmola. Allá, de rodillas ante el altar. Aquí, de pie ante la persecución. Allá, la promesa. Aquí, el testimonio. Allá, la semilla. Aquí, la sangre. Pero en ambos casos se trataba de lo mismo, de hombres y mujeres que entendieron que la fe no era un sentimiento privado, sino un deber que compromete la vida entera. Un deber por el que vale la pena hablar, servir, preservar y, si fuera necesario, padecer. Recibirlos en nuestra casa es mucho más que abrirles una puerta.
Es abrirles el corazón, abrirles una causa y también una esperanza. Hoy no nos reúne únicamente una agenda común, ni siquiera una preocupación compartida. Nos reúne algo más profundo, la conciencia de pertenecer a una misma gran tradición histórica, espiritual y cultural. Nos reúne la hispanidad. Y la hispanidad no solamente es una pieza de museos y mucho menos el capítulo de un libro. La hispanidad no es nostalgia y mucho menos consigna vacía. La hispanidad es una forma de comprender al hombre, a la comunidad política y a la historia. Es la convicción de que la persona humana tiene dignidad, de que la libertad no puede separarse de la verdad, de que la autoridad no existe para servirse a sí misma, sino para servir al bien común. Y por eso, cuando hablamos de hispanidad, hablamos de una herencia viva, una herencia que formó naciones, fundó universidades, levantó ciudades, creó instituciones y dio al mundo una visión profundamente humana de la vida pública. Por eso emociona ver aquí reunidos a tantos hombres y mujeres que desde distintos países han decidido no resignarse. Porque un think tank de verdad no solamente es una oficina de ideas, es una trinchera moral e intelectual. Es el lugar donde una sociedad se piensa seriamente, donde se defiende la verdad aunque ésta incomode, donde se forman líderes virtuosos cuando hoy abundan los improvisados, y donde se recuerda que la batalla cultural jamás será superficial, porque siempre termina alcanzando las leyes, las instituciones, la educación, la familia y el destino de nuestras naciones. Nuestros países no solo padecen crisis políticas, padecen una crisis de sentido, y cuando una nación pierde el sentido de su misión, termina entregando su futuro al miedo, a la mentira, la mediocridad, termina entregando su futuro al mal. Por eso, el trabajo de los think tanks es decisivo, porque ayudan a devolver orientación donde hay confusión, criterio donde hay propaganda populista y coraje donde hay cobardía. En tiempos de ruido, en tiempos de crisis como el que vivimos, pensar bien es un acto de servicio. Y déjenme decirlos, uno de los más loables, porque en la elección del bien nos jugamos cada día la libertad de nuestra vida. En tiempos de manipulación, decir la verdad es un acto de valentía. Y en tiempos de decadencia, formar una nueva generación de líderes es un acto de amor propio por nuestras patrias. Pero esta tarea exige algo más que solamente inteligencia. Exige virtud, porque sin virtud el talento se corrompe. Sin virtud, la estrategia se vuelve cálculo. Sin virtud, la política degenera en ambición y corrupción. Y sin virtud, la libertad termina siendo un pretexto para el egoísmo. La gran pregunta de nuestra hora no es solamente quién gobierna. La pregunta es con qué principios se gobierna, para qué se gobierna y desde qué concepción del hombre se construye la vida pública. Nosotros creemos que la política no puede renunciar a la verdad, que no hay libertad sin responsabilidad, que no hay orden político cuando se desprecia la ley moral y no hay futuro cuando se legisla en contra de la propia ley natural. Y aquí aparece una responsabilidad singular, la responsabilidad del católico en la vida pública. El católico no está llamado a huir del mundo, sino a ordenarlo. No está llamado a esconder sus convicciones, sino a encarnarlas con prudencia, fortaleza y caridad. No está llamado a conquistar el poder por vanidad, sino a servir desde la verdad. La fe no nos aparta de la historia, nos compromete más profundamente con ella, porque quien ha entendido que toda persona es imagen de Dios, no puede permanecer indiferente ante la corrupción, la pobreza, la injusticia, la mentira, la destrucción de la familia, la degradación de la cultura o la cobardía moral de las élites. La vida pública necesita católicos con fe profunda, pero también con formación, con convicciones firmes, pero también con altura de miras, con amor a la patria, con claridad moral, pero sin odio. Hombres y mujeres que comprendan que la caridad también tiene una dimensión política cuando defiende al débil, protege la dignidad humana, fortalece la familia
y se atreve a edificar instituciones justas. Nuestra historia hispana está llena de voces que nos recuerdan esta misión, y por eso estamos aquí, porque sabemos que las naciones no se levantan solas. Se levantan cuando una minoría creativa, disciplinada y valiente decide asumir su responsabilidad histórica. Se levantan cuando hay intelectuales dispuestos a pensar con rigor, comunicadores dispuestos a decir la verdad, empresarios conscientes de su deber social, políticos capaces de sacrificarse por el bien común y ciudadanos que se niegan a vender su alma por comodidad. Ya lo decía el gran Benedicto XVI, normalmente las minorías creativas son las que determinan el futuro. ¿Nos toca una hora difícil? Sí, pero también una hora grande. Y las horas grandes no son para los cínicos ni para los tibios, mucho menos para los acomodados. Son para quienes entienden que la historia no solamente se padece, sino que la historia se protagoniza. Hoy más que nunca, nuestro llamado tiene que ser un llamado a la unidad, pero no a una unidad vacía, electoral o momentánea, no a una unidad de conveniencia frágil y calculadora. Me refiero a una unidad todavía más profunda, la unidad de quienes todavía creen que nuestras naciones tienen alma, que nuestros pueblos no nacieron para la resignación y que todavía es posible reconstruir sobre la verdad, la virtud y el bien común. Nuestras naciones no se salvarán solamente con mejores diagnósticos, ni únicamente con mejores campañas, ni siquiera con mejores gobiernos, si antes no recuperamos aquello que la sostiene desde dentro, su alma moral, su memoria, su vocación de grandeza, su sentido de trascendencia. Y esa tarea exige unidad, unidad entre quienes defienden la dignidad humana, quienes creemos en la libertad. Lo decía ya, la crisis de nuestro tiempo no es solamente político, es espiritual, cultural, moral y civilizatorio. Nos quieren dividir para debilitarnos, enfrentarnos para inmovilizarnos, arrancarnos la memoria para volvernos manipulables y vaciar de contenido nuestras palabras más sagradas. Por eso, nuestra respuesta no puede ser la dispersión. Nuestra respuesta tiene que ser la unidad de principios, una unidad con coraje, una unidad con hondura histórica, una unidad capaz de recordar quiénes somos y para qué estamos aquí. Rescatar el alma de nuestras naciones no es una tarea pequeña, es probablemente la gran tarea de nuestra generación. Y esa misión no la cumplirá un solo hombre, un solo partido, una sola fundación o un solo país. La cumplirá una comunidad de conciencias despiertas, de líderes formados, de ciudadanos virtuosos, de instituciones valientes, de católicos comprometidos con la vida pública y de ciudadanos que se niegan a renunciar a su herencia y a su futuro. La unidad a la que estamos llamados no consiste en pensar exactamente igual en todo, ya lo decía Fernando, sino en reconocer que hay bienes superiores que exigen caminar juntos. Caminar juntos para defender la verdad frente a la mentira, la dignidad frente a la denigración, la libertad frente al sometimiento, la virtud frente al cinismo y la esperanza frente a la decadencia. Esa es la unidad que puede rescatar el alma de nuestras naciones. No una alianza de conveniencia, sino una comunión de convicciones. Hoy, desde esta casa, levantemos entonces una convicción compartida. No venimos solamente a resistir, venimos a reconstruir. No venimos solamente a denunciar la decadencia, venimos a convocar a la grandeza. No venimos solamente a defender ruinas, venimos a levantar de nuevo el alma de nuestras naciones. Que este encuentro sirva para estrechar alianzas, para compartir conocimiento, para afinar estrategias y para construir una comunidad cada vez más sólida entre quienes amamos la libertad, la verdad, la familia y la patria. Pero sobre todo, que sirva para recordar que antes que estrategas debemos ser hombres y mujeres de virtud, porque las ideas solo salvan cuando están sostenidas por almas rectas, y las naciones solo renacen cuando vuelven a producir grandeza moral. La hispanidad nos ha dado santos, soldados, estadistas, poetas, juristas, misioneros, educadores y mártires. No somos herederos de una tradición pequeña. Somos herederos de una civilización inmensa. Y esa herencia
no se honra con discursos vacíos, sino con coraje, inteligencia, sacrificio, fidelidad, amor y con la confianza de hacer lo correcto por nuestras naciones, por nuestros hijos y por Dios. Una vez más, bienvenidos a México. Esta es su casa y esta causa también es suya.